Talampaya y Ischigualasto son dos de los parques más lindos que podemos encontrar en la Argentina, pero si tenemos poco tiempo, a veces tenemos que elegir cuál visitar. En este video te vamos a estar mostrando cómo es cada uno y cuál conviene visitar según nuestra opinión. Quédate hasta el final del video que te vamos a dar todos los datos que te hagan falta, desde precios hasta cómo visitar cada parque. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal y si tenés alguna duda dejar en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Lo primero que hay que saber al visitar estos parques es que están bastante lejos de grandes ciudades y hay que alojarse en pueblos cercanos. El Parque Nacional Talampaya está sobre la Ruta 76 y el pueblo más cercano es Villa Unión, a unos 55 kilómetros. Este lugar tiene todo lo necesario para recibir al turismo de la zona. Hay hoteles, supermercados, restaurantes y cuenta con varias atracciones aparte de los parques. Si querés continuar hacia Ischigualasto hay que seguir unos 80 kilómetros por esta ruta para luego seguir por la Ruta Nacional 150. Todos estos caminos, vale aclarar, están en perfecto estado y circula muy poca gente por aquí, por lo que no se hace para nada pesado manejar. El pueblo importante más cercano a Ischigualasto es Villa San Agustín. Este lugar es un poco más chico que Villa Unión, pero igual tiene varias opciones para el turista. Si nos preguntan a nosotros, preferimos alojarnos en Villa Unión y de aquí trasladarnos hacia los parques. A pesar de estar tan cerca, los parques tienen varias diferencias. Ambos fueron declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad por ser nada más ni nada menos que el único lugar del mundo donde se pueden observar a la vista de las personas las diferentes etapas del Triásico, periodo geológico que se inició hace 245 millones de años. Para ser declarado como patrimonio por la UNESCO tiene que ser único, es por esto que el pedido se hizo entre los dos parques y de esta manera son considerados parques hermanos. Las grandes diferencias se encuentran en cómo se hace la visita y en los paisajes que podemos encontrar. En Talampaya el paisaje es más rojizo y tendremos la típica postal con las paredes prácticamente a nuestro lado. En cuanto a Ischigualasto tendremos otro tipo de formaciones y un paisaje mucho más árido, es por eso que este parque es considerado el Valle de la Luna. En cuanto a la visita, ambas son diferentes aunque tienen similitudes. En Talampaya llegaremos al parque y una vez que canjeamos nuestros tickets, tendremos que esperar a que salgan las camionetas 4x4 que nos llevarán a conocer el lugar. Esta es una de las grandes diferencias que hay con el Valle de la Luna. En este último, la excursión la tendremos que hacer con auto particular, seguiremos una caravana e iremos realizando varias paradas, una más increíble que la otra. Ahora les mostraremos cómo es la experiencia de visita al Parque Nacional Talampaya. Este parque está concesionado por la empresa Volterra, lo que lo hace un poco más caro que el resto de los parques de la Argentina. Nos subiremos a un vehículo 4x4 que dependiendo del horario puede ser abierto o cerrado y recorreremos los 13 kilómetros que nos separan del acceso al parque a las atracciones. Aquí, con un guía que nos va contando todos los detalles del parque, llegaremos casi sin darnos cuenta a la primera parada, los petroglifos. De esta manera nos empezamos a adentrar en la cultura, características y curiosidades de los pueblos milenarios que pasaron por este lugar. Hay grabados sobre piedra y también espacios de trabajo y rituales. Es nuestro primer acercamiento a las grandes paredes y realmente sorprende. En cada una de las 4 estaciones bajaremos del vehículo y realizaremos pequeñas caminatas aptas para toda la familia. En la mayor parte de los recorridos hay pasarelas que hacen el lugar accesible incluso para personas que tengan problemas de movilidad. La segunda estación es el Jardín Botánico, donde caminaremos dentro de un frondoso bosque hasta quedar pegado a una de las paredes más grandes del cañón. Este es un recorrido corto y sencillo en donde podremos conocer acerca de las especies de flora propias del particular ecosistema del parque. Aquí podremos sacarnos una de las mejores fotos del parque y tomar dimensión de la enormidad de este lugar. Como verán, cada lugar donde paramos es diferente y especial. En estas pequeñas caminatas nos vamos a volver parte del paisaje. En la estación de la Catedral Gótica nos encontraremos con un paisaje más desértico. Entre el viento y el agua se van formando estas particulares cimas.
Aquí podremos ver también al llamado Rey Mago, que es uno de los emblemas del parque y utilizado para varias publicidades. La torre es otra de las formaciones geológicas importantes del parque y al lado está el tótem. Si no los ven, les recomendamos trabajar la imaginación. La última estación será la del famoso monje. Aquí haremos un recorrido por pasarelas prácticamente por entre medio del cañón. Una vez que llegamos, nuevamente tendremos que trabajar nuestra imaginación con una de las formaciones más famosas del parque y conocida en todo el mundo. Aquí también tendremos unas vistas espectaculares del todo el cordón montañoso de esta zona. Incluso veremos el Famatina con sus nieves eternas y que es increíble de visitar. En esta estación y luego de casi 4 horas termina la experiencia clásica del cañón de Talampaya. Llegamos ahora a la provincia de San Juan, el Parque Esquigualasto, más conocido como Valle de la Luna. Una vez que llega el horario de nuestro tour, nos tendremos que acercar a la puerta con nuestro vehículo y de esta manera vamos a comenzar la visita. Salimos en caravana a hacer un circuito de 40 kilómetros en ripio. Esto lo puede hacer cualquier auto ya que está en muy buen estado. Estaremos parando en 5 estaciones y en cada una podremos apreciar curiosidades de la naturaleza en donde la intervención de la mano del hombre se encuentra totalmente ausente. La próxima parada que haremos es en la estación de Valle Pintado. Parados desde los balcones vamos a poder apreciar diferentes colores y formaciones que hablan y delatan por sí solas los años del lugar. Esta estación es también conocida como Formación Esquigualasto. En cada parada hay pasarelas que no afectan el paisaje y que son muy cómodas, lo que lo hace accesible para personas con movilidad reducida. Ahora llegamos a una de las imágenes más famosas del parque, utilizada en cientos de publicidades y sintiéndonos realmente en la luna. Literalmente llegamos a una especie de cancha de bochas con piedras perfectamente redondeadas por la erosión del viento. Para llegar aquí se tienen que recorrer poco más de 300 metros desde donde se estaciona el auto. En el medio se pasa por otra formación rocosa que por la erosión del viento tomó la llamativa forma de una esfinge. Volvemos a salir en la caravana, tengamos en cuenta que de estación a estación tendremos entre 10 y 20 minutos en el auto. Si nos toca hacer el vehículo de adelante de todo, iremos con el guía arriba de nuestro auto. Quedan para el final del recorrido 2 de las imágenes más famosas de Esquigualasto. La primera es el submarino. Si no lo ven, les recomendamos trabajar más la imaginación. Es muy importante para visitar este parque. Lamentablemente en 2015, debido al viento sonda, una de las naves superiores de la formación cayó, pero como todo es manejado por la naturaleza, decidieron no volver a colocarla. Y ahora sí, llegaremos a la frutilla del postre, la formación que dejan para el final porque sin dudas es el lugar más famoso del Valle de la Luna. Estamos hablando del hongo. Es una formación imponente donde se puede apreciar de lo que es capaz el paso del tiempo y el viento con su erosión permanente. Una imagen emblemática no solo del Parque Provincial Esquigualasto, sino de toda la Argentina. Algo también increíble de esta parada es que de fondo ya tendremos las montañas coloradas que actúan de separación entre Esquigualasto y Talampaya, es decir, de la provincia de San Juan y La Rioja. Más allá del paisaje gris más cercano al que podemos tener en la luna, ya en este lugar los colores rojizos hacen que todo sea increíble. Y de esta manera, después de unas 4 horas termina el circuito tradicional de visita al Parque Provincial Esquigualasto. ¿Cuántos días necesitamos para visitar los parques? Depende mucho del tiempo de cada uno. Por ejemplo, si tenemos muy poco tiempo podemos hacer un parque por la mañana y el otro por la tarde. Si hablamos de lo ideal, en nuestra opinión es ir un día a Talampaya, en donde por la tarde podremos agregar otra excursión dentro del parque, como por ejemplo el trekking de los balcones. Y al otro día ir a Esquigualasto para hacer por la mañana el circuito tradicional y por la tarde otro trekking.
Nosotros hicimos uno por el río Salado que recomendamos mucho. Es un sector del parque completamente diferente al resto y hace que esta visita sea completa. Es importante a la hora de planificar tu viaje que chequees las temperaturas en los parques. El verano suele ser la época de menor afluencia de visitantes, ya que las máximas en el día pueden superar los 40 grados con considerable amplitud térmica entre el día y la noche. Por su parte, en invierno son más habituales temperaturas que pueden llegar a 0 grados, aunque en comparación con el verano, esta época es bastante más soportable para visitar los parques. Sí, deberás prestar atención a la noche, ya que ahí las temperaturas habitualmente están por debajo de los 0 grados. Asegúrate de que tu alojamiento tenga calefacción. El pico de visitantes se da en las vacaciones de invierno de julio y en Semana Santa en abril. Si vas fuera de estos días vas a encontrarte en algunas ocasiones casi solo, en especial en las rutas de la zona. Por último, vamos a hablar de los precios y acá tenemos un claro ganador. El Parque Nacional Talampaya, como decíamos anteriormente, está concesionado por la empresa Volterra. Esto hace que no sea para nada económico visitarlo, es más, es el parque más caro de la Argentina. La visita al circuito tradicional tiene un valor de 33.900 pesos, unos $28 a junio de 2024. Si queremos agregarle algún trekking, ya tendremos que desembolsar alrededor de 18.000 pesos más. En cambio, si vamos al Parque Provincial Ischigualasto, quien se encarga de las visitas es la provincia de San Juan y aquí los precios son más económicos. El circuito tradicional tiene un valor de 10.000 pesos para argentinos y 20.000 para extranjeros, unos $8 y 16 respectivamente. Además, los circuitos adicionales tienen un valor de 9.000 pesos, mucho más económico que su parque vecino. En conclusión, ambos parques son muy lindos y diferentes. Si tienen tiempo, nosotros recomendamos visitar ambos. Es verdad que tal vez algunos sectores de Talampaya llaman más la atención por lo coloridos, pero Ischigualasto es muy especial también. Si tenemos que darles una recomendación es en lo posible visitar primero el Valle de la Luna y luego ir hacia Talampaya. A pesar de que no son los parques más visitados del país, es un imprescindible en la Argentina. Es una maravilla que no existe en ningún lugar del mundo. Te invitamos a ponerle me gusta al video y suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video. Nos vemos la semana que viene.